Se dice que toda historia empieza con un nombre, y el de esta sociedad no podía ser más evocador. Thule. Los antiguos griegos hablaban de una tierra mítica situada en el confín del mundo, más allá de los mares conocidos, en el límite del hielo y la bruma. Era el norte imposible, un lugar que nadie había alcanzado, pero que estaba grabado en la memoria colectiva como símbolo de lo inalcanzable, de lo puro y remoto. Con el paso de los siglos, esa palabra fue tomando un tinte distinto. Ya no era solo un confín geográfico, sino la idea de un origen perdido, la patria ancestral de un pueblo fuerte y primigenio. En el siglo XIX, cuando Europa se debatía entre revoluciones industriales, ideologías nuevas y la sed de espiritualidad que muchos buscaban en sociedades secretas y corrientes esotéricas, Thule reapareció como un imán para los soñadores de lo oculto. La teosofía de Blavatsky hablaba de razas raíz y continentes desaparecidos como la Atlántida o Lemuria. Pronto hubo quien quiso ver en Thule la cuna de la raza aria, el lugar mítico del que habrían partido los ancestros germánicos. No era más que una leyenda vestida con ropajes de pseudociencia y ocultismo. Pero en un continente convulso, los mitos suelen ser más fuertes que los hechos. Y así llegamos a 1918, el año en que Alemania se hundió en la derrota de la Gran Guerra. Un imperio que se creía eterno se desmoronaba. Millones de hombres volvían del frente derrotados y mutilados. La economía se desplomaba y las calles hervían de hambre y rabia. En Baviera, los comunistas habían proclamado una efímera república soviética y la violencia teñía de sangre cada esquina. Era un tiempo en que las certezas se derrumbaban, y cuando las certezas caen, los mitos cobran fuerza. ¿A dónde aferrarse en medio de la ruina? Para algunos, la respuesta no estaba en la política ni en la ciencia, sino en un pasado idealizado, en un origen mítico que prometía devolver la dignidad perdida. Ese fue el caldo de cultivo en el que la palabra Thule resonó de nuevo, ya no como un eco clásico, sino como bandera de un grupo que quiso ser más que un club secreto, un refugio espiritual y político para quienes soñaban con el renacer de Alemania. Una sociedad que tomaría ese nombre ancestral para envolver su ideología de pureza racial, ocultismo germánico y odio al enemigo señalado. El mito antiguo, transformado por el dolor moderno, se convertiría en semilla de uno de los movimientos más peligrosos del siglo XX. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de Thule, la sociedad secreta, origen del nazismo. En el corazón de ese Múnich convulso aparece una figura que parece sacada de una novela de aventuras y ocultismo. Rudolf von Bottendorf. Su verdadero nombre era Adam Alfred Rudolf Glauer, hijo de un modesto ingeniero prusiano, pero los tiempos turbulentos forjan personajes ambiguos y Glauer pronto se reinventó a sí mismo con un título nobiliario prestado, von Bottendorf.
que en realidad tomó de una familia aristocrática con la que había tenido relación en Turquía. La reinvención era parte de su estilo. Viajero incansable, comerciante, buscador de lo oculto, se había sumergido en prácticas esotéricas del Oriente, desde la masonería turca hasta el sufismo y la astrología. Cuando volvió a Alemania tras la Gran Guerra, vio en el caos la oportunidad de crear algo nuevo. No era un político en el sentido estricto, sino un alquimista social. Mezclaba su conocimiento de logias secretas con la fiebre nacionalista que ardía en el país. Así nació la Sociedad Thule en 1918, como fachada de un club de estudios germánicos y arios, pero con un trasfondo mucho más oscuro. Lo que para el exterior podía parecer un círculo cultural o patriótico, en realidad era un nido de conspiradores, místicos y aristócratas que soñaban con derribar a los comunistas y devolver la grandeza perdida a Alemania. Adam reclutaba con astucia nobles bávaros, oficiales desmovilizados, académicos desilusionados, ocultistas fascinados por las runas y las antiguas sagas nórdicas. Bajo su guía, la sociedad adoptó la esvástica como símbolo solar, mucho antes de que el nazismo la popularizara. En sus reuniones no faltaban los rituales de carácter masónico, las invocaciones a los ancestros germánicos y las discusiones encendidas sobre el enemigo interior, al que identificaban obsesivamente con los judíos y los comunistas. El propio Adam no era un hombre de acción política directa, más bien un agitador intelectual, alguien que plantaba ideas y las dejaba crecer en las mentes de sus seguidores. Pero esas ideas eran pólvora, un cóctel de misticismo, racismo y conspiración que encontraba terreno fértil en una Alemania humillada. El Múnich de posguerra era un campo abierto para el nacimiento de milicias, sociedades secretas y partidos embrionarios. Y en esa maraña, el Thule Gesellschaft empezaba a tejer su influencia como una tela de araña que unía lo esotérico con lo político. Lo paradójico es que Adam, el fundador, acabaría quedando en un segundo plano, eclipsado por los mismos discípulos y círculos que ayudó a formar. Su destino sería casi trágico. Tras la Segunda Guerra Mundial, desesperado y olvidado, se lanzaría a las aguas del Bósforo en Estambul, poniendo fin a su vida. Pero en 1918 todavía era el alma que encendía la chispa, el ocultista visionario que levantó la Sociedad Thule en medio de una Alemania derrotada. Las creencias de la Sociedad Thule era un tapiz tejido con hilos de mito, ocultismo y pseudociencia, una mezcla que parecía ofrecer certezas mágicas en tiempos de desesperanza. No se trataba de un partido político al uso, ni de una logia masónica convencional. Era un cruce de caminos donde el nacionalismo más extremo se abrazaba con sueños arcaicos de linajes puros y saberes ocultos. En el centro estaba la idea de la raza aria como origen de toda grandeza. Para ellos, los germanos descendían de un pueblo primigenio que había habitado tierras míticas como la Atlántida o la propia Thule.
aquella isla del confín boreal de los griegos. Creían que ese linaje poseía una fuerza espiritual superior, un destino marcado para guiar a la humanidad. A partir de esa visión, construyeron su relato. Los arios eran los herederos de un conocimiento perdido, portadores de un fuego sagrado que debía ser recuperado para salvar a Alemania de su decadencia. Ese mito se alimentaba de símbolos. El más poderoso fue la esvástica, que adoptaron como emblema solar, signo de vida, de energía y de eternidad, siglos antes usado en la India, en templos budistas, en mosaicos antiguos. La sociedad Thule la tomó y la envolvió en un aura de germanismo, convirtiéndola en marca de identidad ario-mística. También se aferraron a las runas, aquellas letras antiguas de los pueblos nórdicos que para ellos eran mucho más que escritura. Eran llaves mágicas, signos cargados de poder espiritual. Junto a estos elementos estaba el sincretismo esotérico, astrología, rituales iniciáticos, prácticas que recordaban a la masonería, pero con un sesgo nacionalista y excluyente. Adam, con su bagaje oriental, impregnó el grupo de un aire iniciático, casi hermético, como si la Thule fuese guardiana de secretos olvidados que sólo unos pocos elegidos podían comprender. Se inspiraba también en la teosofía de Blavatsky, que hablaba de razas raíz, de continentes desaparecidos, de ciclos cósmicos. La Thule adaptó esas ideas al mito germánico, identificando a los arios con la raza más pura y a otros pueblos con estadios inferiores de evolución. Y detrás de todo ese envoltorio simbólico latía una obsesión: el enemigo, el judío, el comunista, el extranjero. Eran figuras recurrentes en su discurso. No era solo política, era casi religión. Una visión dual donde el pueblo ario encarnaba la luz de Thule y el enemigo representaba la oscuridad que había que erradicar. Así la mística se convertía en arma, el mito en justificación de un odio tangible. Ese cóctel de símbolos, runas y visiones arcanas servía no solo para cohesionar a sus miembros, sino para dotarles de un aire de misión sagrada. No estaban creando un simple club, se veían como custodios de un legado ancestral, los llamados a despertar a una nación adormecida y humillada. Y en un tiempo donde la gente buscaba esperanza en cualquier rincón, esa mezcla de misticismo y política resultaba tan seductora como peligrosa. Cuando uno imagina una sociedad secreta, suele pensar en túnicas, juramentos y salones iluminados por velas. Y aunque algo de ese aire había en la Thule, la realidad era más áspera y política de lo que los rituales dejaban entrever. Sus miembros no eran solo soñadores de lo oculto, sino hombres con apellidos pesados, con galones en el uniforme o con ambiciones de poder en el caos de la posguerra. Había aristócratas bávaros que veían cómo su mundo de privilegios se desmoronaba, oficiales del ejército resentidos por la derrota, intelectuales que buscaban en el mito una explicación a la catástrofe, e incluso
jóvenes militantes ansiosos de acción directa. Era una mezcla explosiva, mística en los discursos, pero pólvora en las manos. Las reuniones se celebraban en hoteles y salones privados de Múnich, con charlas sobre runas, astrología y mitos germánicos, pero también con planes muy concretos para contener a la revolución comunista que sacudía las calles. La Thule no se limitaba a hablar. Organizaba círculos de simpatizantes armados. Participaba en la contrarrevolución de 1919 contra la República Soviética de Baviera y llegó a tener vínculos con unidades paramilitares como los Freikorps, esos grupos de exsoldados que se lanzaban a sofocar a golpes y disparos cualquier brote revolucionario. Su sede principal estaba en el lujoso Hotel Bierjärsteiten, un escenario curioso para conjugar el ocultismo con la conspiración política. Allí se discutían genealogías arias y al mismo tiempo se redactaban panfletos incendiarios contra judíos y comunistas. De hecho, uno de los periódicos más virulentos de aquel tiempo, el Münchener Beobachter, estaba bajo la influencia de la Thule y acabaría transformándose más tarde en el Völkischer Beobachter, el órgano oficial del partido nazi. La transición de lo secreto a lo público empezaba a tomar forma. No faltaron episodios sangrientos. En abril de 1919, durante la represión de la República Comunista en Baviera, varios miembros de la Thule fueron apresados y ejecutados por las fuerzas revolucionarias, lo que dio al grupo un aura de mártires y reforzó su espíritu combativo. La idea de ser perseguidos por el enemigo encajaba perfectamente en su narrativa de guardianes de un legado sagrado. Así, lo que nació como un círculo de ocultistas y nacionalistas fue tomando cada vez más la forma de una red política activa, un puente entre el misticismo y la violencia callejera. Era la antesala de algo mayor, del germen de un partido que nacería en ese mismo ambiente, el Partido Obrero Alemán, semilla del futuro nazismo. De aquellas reuniones cargadas de símbolos y discursos, poco a poco fue surgiendo un terreno fértil para algo más concreto. Un partido político que pudiera canalizar todo aquel descontento social. En 1919, de la órbita de la Thule, nació el Deutsche Arbeiterpartei, el Partido Obrero Alemán, un grupo diminuto que en sus primeros compases no era más que un círculo de debate para nacionalistas, frustrados y exaltados. Tenía apenas un puñado de miembros y reuniones en tabernas, pero estaba sostenido en la red y el dinero que la Thule podía facilitar. Aquel partido era el experimento práctico de una idea: trasladar al terreno político lo que la Thule defendía en sus salones privados, convertir la mística aria y el odio al enemigo en consignas que pudieran calar entre obreros, soldados desmovilizados y ciudadanos resentidos. Allí es donde se cruzó el destino con un personaje que cambiaría la historia: Adolf Hitler. En septiembre de 1919, un entonces desconocido cabo del ejército que trabajaba como informante y orador para vigilar pequeños grupos políticos,
asistió a una de esas reuniones. Lo que vio y escuchó le atrapó. No era aún el líder mesiánico que luego sería, pero su oratoria se encendió como chispa en un barril de pólvora. En aquel ambiente encontró una audiencia que vibraba con sus palabras y un espacio para desplegar su visión de revancha nacional. El Partido Obrero Alemán pronto se transformó en el Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, el Partido Nacionalista Alemán, el NSDAP. De la Thule, más allá de las ideas, también se heredaron conexiones y recursos. El uso del Münchner Beobachter, aquel periódico controlado por el círculo que se convertiría en el Völkischer Beobachter, órgano oficial del nazismo, contactos con la aristocracia y con sectores del ejército, y sobre todo la retórica que unía mitos antiguos con un presente cargado de odio. Varias figuras vinculadas a la Thule se integraron en el nuevo partido, convirtiéndose en piezas importantes de su engranaje inicial. La paradoja es que aunque la Thule proporcionó el marco y la semilla, pronto fue eclipsada por el poder arrollador del movimiento nazi. Hitler no estaba interesado en rituales ni en sociedades secretas. Él veía en todo aquello un medio, no un fin. La política directa, la propaganda de masas, la acción violenta en las calles, todo eso tenía más atractivo práctico que las invocaciones esotéricas. Así, lo que nació en los salones ocultistas del Hotel Bier saltó a las plazas y a los estadios, y en poco tiempo dejó de ser una sociedad hermética para convertirse en un partido con ambición total. La Thule, sin proponérselo quizá, había abierto la puerta a un monstruo que la superó y la devoró. El mito de Thule, aquella tierra remota y pura, quedó absorbido por el rugido del nazismo, que se apropió de sus símbolos y de sus discursos para transformarlos en armas políticas. Si Hitler era pragmático y veía en el ocultismo apenas un trampolín retórico, Heinrich Himmler lo vivía como una fe auténtica. En él, las semillas esotéricas plantadas por la Thule germinaron con una fuerza que daría al nazismo un aire de religión pagana. Himmler, el jefe de las SS, no se conformaba con tener una policía política o un cuerpo de élite militar. Quería forjar una orden sagrada, una especie de caballería germánica que se concibiera como heredera directa de los míticos arios de Thule. Bajo su influencia, las SS adoptaron símbolos cargados de mística. Las dunas dobles que lucían en su uniforme, la calavera Totenkopf, el juramento sagrado de fidelidad hasta la muerte. Cada detalle estaba impregnado de un aire ritual, como si vestir aquel uniforme significara iniciar un camino espiritual. El castillo de Wolfsburg en Westfalia fue transformado en un santuario. Himmler lo concibió como el centro espiritual del nuevo orden germánico, con salas circulares para ceremonias, espacios donde se representaba la mesa redonda de sus caballeros SS y un diseño arquitectónico que evocaba templos antiguos. Allí, bajo el frío de las piedras medievales,
se celebraban rituales que pretendían vincular a los hombres de las SS con los ancestros míticos de la raza aria. La fascinación de Himmler por lo esotérico le llevó a financiar expediciones de la Annerberg, una organización que buscaba pruebas arqueológicas y antropológicas del origen ario. Sus equipos recorrieron el Tíbet, las montañas del Cáucaso, las ruinas nórdicas, y todo esto buscando vestigios que confirmaran el mito de Thule y de una raza superior con raíces casi divinas. Eran viajes a medio camino entre la ciencia, la fantasía y la propaganda, donde cualquier hallazgo se interpretaba como prueba de esa visión delirante. Lo curioso es que Hitler desconfiaba de estas inclinaciones. Para él eran distracciones, casi supersticiones, que podían hacer perder credibilidad al partido. Pero no se opuso del todo porque comprendía el poder simbólico que esos elementos tenían sobre la masa. Himmler construía un relato mítico que daba a sus hombres un sentido trascendente. No eran simples soldados, eran guardianes de un legado cósmico, y eso, en términos de lealtad y disciplina, era oro puro. Así, lo que la sociedad Thule había insinuado en salones oscuros, Himmler lo institucionalizó en la maquinaria del Reich. El mito se convirtió en ritual de Estado, el ocultismo en ideología de una orden paramilitar. La Thule había sido el embrión, las SS eran su criatura perfeccionada y aterradora, envuelta en símbolos que hoy aún estremecen. El destino de la sociedad Thule es casi el de una chispa que encendió una hoguera y se apagó en cuanto el fuego se propagó. En los años iniciales, entre 1918 y 1920, había sido un núcleo vibrante, con aristócratas, oficiales y ocultistas reuniéndose en sus salones. Pero en cuanto el Partido Nacional Socialista empezó a consolidarse bajo la figura arrolladora de Hitler, la Thule fue quedando en segundo plano. Sus miembros más activos se integraron en la nueva maquinaria política y el grupo como tal fue perdiendo fuerza. Hacia 1925, la sociedad estaba prácticamente disuelta. No fue una desaparición brusca, sino un desvanecerse lento, como esas sociedades secretas que dejan de tener sentido cuando lo oculto se convierte en público. Lo que la Thule representaba ya estaba presente, amplificado, en el discurso y la propaganda nazi. La esvástica, el mito ario, el enemigo señalado. La diferencia es que ahora todo eso tenía un líder que lo encarnaba y un partido que lo organizaba. Para algunos de sus antiguos miembros, la Thule se convirtió en un recuerdo, casi en una reliquia de los tiempos en que soñaban con conspiraciones en hoteles de Múnich. Para otros fue motivo de orgullo. Podían decir que habían estado en el germen de un movimiento que, según ellos, había devuelto a Alemania la grandeza. Pero en la práctica, la sociedad como organización dejó de existir. Su fundador, Rudolf von Sewotendorf, fue testigo de ese eclipse. Lo que él había imaginado como un círculo esotérico político fue devorado por la vorágine nacional socialista. No era hombre de masas ni de poder directo.
y quedó relegado a una nota al pie, aunque con un final trágico. En 1945, mientras el Tercer Reich se derrumbaba, Rudolf se arrojó al Bósforo, como si con su muerte simbólica quisiera hundirse junto a la criatura que había ayudado a engendrar. Lo curioso es que, a pesar de su desaparición formal, el nombre Thule no se apagó del todo. En la posguerra, cuando empezaron a escribirse libros sobre el nazismo ocultista, la sociedad adquirió un aire mítico, casi legendario. Fue presentada como el núcleo secreto, la logia oscura que había dado a luz al nazismo, la guardiana de secretos arcanos. Y así, aunque su influencia real puede discutirse, en la memoria colectiva quedó grabada como el eslabón perdido entre el misticismo decimonónico y la barbarie política del siglo XX. Con el paso de las décadas, la sociedad Thule ha quedado envuelta en un halo de misterio que muchas veces ha superado a la realidad. Los historiadores se han preguntado hasta qué punto su influencia fue decisiva en el nacimiento del nazismo, y las respuestas varían según quien cuente la historia. Para algunos, la Thule fue simplemente un circo nacionalista más, una logia excéntrica en medio del caos de Múnich, y su papel se exageró después para alimentar la fascinación por el nazismo ocultista. Para otros, en cambio, fue un punto de encuentro fundamental donde se mezclaron ideología, dinero y contactos que hicieron posible la gestación del NSDAP. Lo cierto es que la tentación de exagerar está siempre presente. Escritores y periodistas del siglo XX vieron en la Thule la posibilidad de narrar al nazismo como algo más que un fenómeno político, como una conspiración con raíces esotéricas, casi diabólicas. De ahí nacieron ríos de tinta sobre sociedades secretas, pactos ocultos, vínculos con el Tíbet o con fuerzas sobrenaturales. La Ahnenerbe de Himmler, con sus expediciones al Himalaya, alimentó esas narrativas y pronto se tejieron leyendas donde la Thule aparecía como depositaria de saberes prohibidos, herederos de Atlántida o del continente perdido de Mu. La línea entre realidad y mito se fue borrando. Que adoptaran la esvástica como símbolo solar antes del nazismo es un hecho. Que defendieran la superioridad aria también. Que se dedicaran a invocar espíritus o custodiar secretos atlantes es mucho más difícil de probar. Aquí es donde entran las teorías conspirativas, que convirtieron a la Thule en un personaje propio dentro de la mitología del siglo XX. Y quizá sea inevitable. El nazismo mismo cultivó símbolos, rituales y mitos. Así que no sorprende que su prehistoria se haya interpretado en clave mística. Sin embargo, reducirlo todo a logias ocultistas sería simplificar demasiado. El nazismo triunfó por razones políticas, económicas y sociales, aunque en su imaginario siempre vibró esa veta esotérica. Lo fascinante es cómo la Thule sigue siendo mencionada hoy en novelas, documentales y debates, como si aún proyectara una sombra. Su nombre, sacado de un mito griego, se transformó en metáfora de la oscuridad,
un recordatorio de cómo un mito antiguo puede ser deformado para justificar odios modernos. Hay un detalle que merece ser rescatado antes de cerrar, porque muestra que la Thule no fue solo un salón de símbolos y discursos, sino también un grupo que pagó en carne propia la violencia del tiempo que le tocó vivir. En abril de 1919, cuando la República Soviética de Baviera estaba en su punto más álgido, los revolucionarios comunistas irrumpieron en Múnich y apresaron a varios miembros de la sociedad Thule. 6 de ellos, entre aristócratas y simpatizantes, fueron ejecutados sumariamente. Aquella matanza convirtió a la Thule en un símbolo de resistencia para la derecha alemana, una especie de martirio que reforzó su narrativa de guardianes atacados por la oscuridad. Ese episodio, aunque trágico, dio al grupo un aura que luego se amplificó en la propaganda. No eran simples ocultistas con obsesiones raciales, eran héroes caídos en la lucha contra el enemigo interior. Esa sangre derramada sirvió de cemento para la unión entre lo místico y lo político, y fue un recordatorio de que en aquellos años la frontera entre el discurso y la violencia se cruzaba a diario. Y es aquí donde podemos trazar el puente hacia la reflexión final. La Thule empezó como un mito griego, se convirtió en una logia de aristócratas y ocultistas, derivó en conspiración política y terminó en leyenda negra del siglo XX. Su historia condensa en miniatura lo que pasa cuando los pueblos, derrotados y humillados, buscan refugio en mitos absolutos y señalan enemigos invisibles. Lo inquietante es que, aunque la sociedad desapareció, su eco sigue vivo, porque la necesidad de creer en orígenes míticos y en enemigos ocultos no ha muerto. Esa tentación está siempre al acecho. Pensar que la salvación viene de un pasado perdido, de una pureza que hay que restaurar, de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Tal vez lo más peligroso de la Thule no fue lo que hizo en su tiempo, sino la advertencia que nos deja, que el poder de un mito mal usado puede alimentar monstruos, y que en tiempos de crisis siempre habrá quien intente vestir el odio con símbolos sagrados para hacerlo irresistible. Así que, cuando pensamos en la sociedad Thule, no la veamos solo como una anécdota pintoresca de aristócratas jugando a la magia, ni como una nota a pie de página en la biografía de Hitler, sino como un espejo peligroso donde mito y política se entrelazaron hasta engendrar una bestia. Nos habla de cómo el hambre de sentido en medio de la derrota puede ser manipulado por quienes ofrecen un relato simple, un origen puro, un enemigo claro y un destino glorioso. Y nos obliga a preguntarnos si, bajo distintas formas y símbolos, esa tentación no sigue viva hoy, agazapada en los rincones de nuestra sociedad, porque al final Thule no era un lugar, era una idea, y las ideas, cuando se contaminan con odio, tienen la mala costumbre de volver como un eco desde lo más oscuro de la historia. Ahora
Cuando parece que la historia de la sociedad Thule ya se ha cerrado y parecía que el programa iba a terminar, quiero hacer un postdata y detenerme un instante más. Porque lo que hemos contado no es un fósil guardado en un museo, es un espejo. Y en ese espejo podemos ver reflejos inquietantes de nuestro propio presente. La Thule fue un círculo reducido. Apenas unas decenas de hombres reunidos en salones de Múnich. Hoy, en cambio, los círculos son infinitos. Millones de usuarios conectados a la misma hora, compartiendo símbolos, frases, consignas. Aquella logia operaba entre cortinas y juramentos secretos. Las de ahora funcionan a cielo abierto, con luz de pantalla. Y, sin embargo, el mecanismo es idéntico. Sembrar un mito, señalar un enemigo y dividir el mundo entre nosotros y ellos. Lo que antes era un panfleto mal impreso, hoy es un tuit, un vídeo en TikTok o un audio que corre de móvil en móvil. Lo que antes requería un periódico como el Völkischer Beobachter para propagar odio, ahora lo hacen algoritmos invisibles que premian lo más extremo, lo más inflamable, lo más hiriente. El juguete que nos vendieron como libertad, las redes sociales, la comunicación instantánea, el mundo sin fronteras, se ha transformado en un campo de batalla donde el insulto vale más que la reflexión y la mentira circula más rápido que cualquier verdad. Los hombres de la Thule jugaban con runas, con la esvástica solar, con sagas nórdicas que envolvían en un aura de misterio. Hoy jugamos con memes, con hashtags, con banderas pixeladas que viajan a la velocidad de la luz. Y sin embargo, la lógica es la misma. Símbolos simples, cargados de emoción, repetidos una y otra vez hasta que penetran en la conciencia colectiva. Entonces, igual que en 1919, la broma deja de ser broma. El símbolo deja de ser un juego y se convierte en bandera. Si escuchamos con atención, el eco es claro. En los años 20 del siglo pasado, el fascismo parecía marginal. Un puñado de exaltados en cervecerías bávaras. Nadie imaginaba que acabarían incendiando el mundo. Hoy también escuchamos decir: son solo trolls en Internet, son solo locuras pasajeras. Pero la historia nos ha enseñado que subestimar el veneno es la forma más segura de dejar que actúe. Y aquí está la advertencia. El fascismo no llega de golpe con tanques y uniformes. Llega despacio, en frases que se normalizan, en insultos que dejamos pasar, en teorías que se difunden como un juego. Llega como llegó entonces, disfrazado de mito, de orgullo y de falsa pureza. Por eso conviene recordar a la sociedad Thule no como una curiosidad histórica, sino como una señal. Porque lo que empezó como una logia secreta acabó abriendo el camino a una maquinaria de muerte. Y lo que hoy empieza como chiste,
como meme o como comentario de odio en una pantalla, puede crecer mañana hasta convertirse en ideología de masas. No es miedo lo que quiero sembrar, sino memoria. La historia ya nos mostró lo que ocurre cuando dejamos que los mitos del odio se conviertan en verdades colectivas. Y como Malak, no puedo callarlo. Lo que parece un juego nunca es solo un juego. Escribo estas palabras con la certeza de que quizá nadie las lea jamás, o de que si alguien las lee, será en un tiempo que ya no pertenezca a mi mundo. Fui miembro de la Sociedad Thule. Me reuní en salones cargados de humo y símbolos antiguos. Creí en palabras que parecían sagradas. Repetí discursos que hablaban de pureza y destino. Pensábamos que estábamos llamados a custodiar un legado olvidado, a ser los guardianes de un fuego que nadie más entendía. Pero hoy, mientras la violencia recorre las calles de Múnich y los hombres caen bajo balas que dicen defender la patria, me pregunto si no fuimos niños jugando con armas que no comprendíamos. Tomamos mitos antiguos y los vestimos con odio. Convertimos símbolos de vida en banderas de muerte. Y cada vez que pronunciamos la palabra enemigo, abríamos una herida que no se cerrará fácilmente. Al ser humano del futuro le digo, no juguéis con los mitos como nosotros jugamos. No creáis que los símbolos son inofensivos, ni que las palabras se las lleva el viento. Cada idea, cada imagen, cada consigna cae en corazones heridos y allí prende como fuego. Nosotros pensábamos que invocábamos la grandeza de los ancestros, pero lo que invocamos fue el veneno del odio, y ese veneno nos devoró desde dentro. Quizá para vosotros las runas y las esvásticas ya no signifiquen nada. Quizá las veáis como piezas de museo, pero vendrán otros símbolos, otros lenguajes, otros disfraces. Y siempre habrá quien los use para dividir, señalar y expulsar. Si esta carta llega hasta ti, lector lejano, escucha estas palabras. No subestimes la fuerza de un mito. Puede levantar pueblos, pero también puede arrasarlos. Nosotros, los de Thule, quisimos ser guardianes de la pureza y acabamos sembrando oscuridad. Que nuestra memoria no sea emulada, sino comprendida. Que nuestro error no sea repetido, sino recordado. Y que el ser humano del futuro, tú que lees estas líneas, elijas siempre la vida sobre el odio, la verdad sobre el mito vacío, la unión sobre la división. Porque yo que formé parte de esta sociedad, lo sé demasiado tarde. Lo que empieza como un juego de símbolos puede terminar en una tragedia de sangre.
Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma. Aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.